Bien, hay libros que lees y hay libros que, bueno, se te meten dentro, que te habitan. Y sin duda, Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky es de los segundos. Totalmente. Hoy vamos a sumergirnos en sus páginas. Tenemos varios extractos de la novela y un análisis crítico que nos va a servir un poco de guía. Ujú. Y la misión es ambiciosa. No es solo repasar la trama, sino intentar meternos en la cabeza febril de su protagonista, Rodion Raskolnikov. Claro. ¿Qué hace que un asesinato, cometido por un estudiante en el San Petersburgo del siglo XIX, nos siga interpelando de una forma tan brutal hoy en día? Es que esa es la genialidad de Dostoyevsky. No te cuenta un crimen desde fuera, ¿eh? Como un espectador. No. El análisis que manejamos lo dice muy claro. La narración tiene una verosimilitud tan asombrosa que consigue que la persona que lee experimente casi en carne propia todo ese torbellino psicológico. Es que lo vives, es eso. Exacto. Es un descenso a los sótanos de la mente humana. Desde que la idea del crimen es apenas una semilla hasta que, bueno, hasta que sus raíces lo han envenenado absolutamente todo. Totalmente. Y el punto de partida es potentísimo. Tenemos a Raskolnikov, un estudiante brillante pero hundido en la miseria, que toma una decisión que lo va a cambiar todo: asesinar a una vieja usurera. Pero aquí está la clave. No lo hace por dinero. No principalmente. Lo hace para ponerse a prueba. Para demostrar una teoría filosófica que le corroe por dentro. Claro, es un experimento. Y es esa teoría, el crimen y sobre todo el castigo, que no es para nada el que uno se espera, lo que vamos a desgranar hoy. Exacto, porque el verdadero drama no está en el juzgado, está en el campo de batalla de la conciencia de Raskolnikov. Pues empecemos por ahí. Por el hombre y su teoría. El entorno que describe Dostoyevsky es clave para entender lo que pasa por su cabeza. Fundamental. Los fragmentos nos pintan un cuadro asfixiante. Raskolnikov vive en un cuartucho que se describe como un armario, una jaula. Un cuchitril. Sí, tan minúsculo y bajo que, siendo él alto, casi no puede estar de pie. Es, es casi como estar enterrado en vida. Y esa metáfora es perfecta. La habitación no es solo un espacio físico, es un reflejo de su estado mental. Se siente atrapado. Atrapado, aplastado. El análisis habla de un paredón de piedra, que son las leyes sociales, la moral, lo que lo limita. Pero ese ahogo es lo que alimenta la idea de que tiene que haber una salida, una forma de romper ese muro. Y la encuentra en su cabeza, en su teoría. Ahí está. La famosa y terrible teoría del hombre extraordinario. Me fascina cómo se revela no en un monólogo, sino en una conversación, casi un juego del gato y el ratón, con el juez Porfirio Petrovich. Sí. Resulta que Raskolnikov escribió un artículo tiempo atrás, y en él básicamente corta a la humanidad en dos. Es una división radical, sí. Por un lado están las personas vulgares, la inmensa mayoría, el material de la historia, por así decirlo. Los que obedecen. Exacto. Y por otro, los extraordinarios. Figuras como, pues como Napoleón, genios que traen una palabra nueva y que, para sus fines, tienen el derecho, casi la obligación, de traspasar los límites. Incluso si eso significa derramar sangre. Es que esto es tremendo. La teoría le da permiso moral para matar. Exacto. Y su crimen, el asesinato de la usurera, no es codicia. Es un experimento filosófico. Él quiere saber, desesperadamente, a qué categoría pertenece. Claro, ¿soy un Napoleón o soy un... O soy un piojo, como él mismo teme. Fíjate que la palabra rusa para crimen, prestuplenie, significa literalmente traspaso, transgresión. Él quiere transgredir esa línea. quiere romper el muro? El análisis lo define muy bien. No es solo un desafío moral, es un franco desafío al tejido de la sociedad. Una bofetada a todo. Pero claro, una cosa es la teoría, tan pulcra en un artículo, y otra muy distinta es la realidad, con un hacha en la mano. Y el crimen, desde luego, no tiene nada de napoleónico. Es un desastre, un caos absoluto. Torpe, brutal. Lleno de pánico, no solo mata a la usurera, a Leona, sino que en un arrebato de terror asesina a su hermana, la pobre Elisabetta, que aparece en el peor momento. Y encima apenas roba nada de valor, deja la puerta abierta. Y se salva por pura chiripa. No hay nada de genialidad ahí. Solo carnicería y miedo. Y es justo ahí, en ese fracaso como hombre extraordinario, donde empieza su verdadero castigo. Justo. No es la policía, es algo mucho peor, que viene de dentro. Exacto. Dostoyevsky nos arrastra con él a la desintegración de su mente. Inmediatamente después del crimen, no siente triunfo ni alivio.
Cae en un estado febril, un delirio que dura días, con una paranoia insoportable. Cualquier cosa lo aterroriza. Hay una escena que lo ilustra a la perfección. ¿La de la citación? Esa misma. Recibe una citación de la comisaría, pero no es por el asesinato, es por una deuda con su casera. Y el pánico es total. Visceral. Casi se desmaya. Piensa que lo han descubierto. Y a partir de ahí, el mundo entero se convierte en una amenaza. Sí. Y en una fuente de repulsión. El texto lo describe de forma muy gráfica. Se le hacían odiosos todos los transeúntes. Sentía un rencor infinito. Dice que le escupiría o le mordería a cualquiera que le hablase. Se ha puesto a sí mismo fuera de la comunidad humana. O sea que el verdadero castigo es ese. El aislamiento. No es que te encierren en una celda, es que te has quedado fuera. Fuera de la humanidad. El crimen le ha cortado todos los lazos. Ese es el núcleo del castigo Dostoyevsky. El aislamiento absoluto. Al creerse por encima de todos, se ha exiliado de todos. El análisis usa una imagen potentísima. Es como emerger desde alguna estrecha tumba en la que hubiésemos sido emparedados. Está vivo, pero completamente solo. La verdadera prisión es la que ha construido en su conciencia. Está completamente solo, aislado, pero es justo en ese infierno personal donde aparecen dos personas que le ofrecen como un mapa de salida. Dos mapas, sí, Y en direcciones totalmente opuestas, ¿no? totalmente. Son como el ángel y el demonio que se le aparecen en el hombro, pero de una forma mucho más compleja. Por un lado está Arkadis Svidrigailov. Svidrigailov, un personaje que me inquieta muchísimo. Es fascinante y repulsivo. Es como si fuera un Raskolnikov que ha llevado la idea de traspasar los límites hasta el final, pero sin la coartada intelectual. Él no tiene una gran teoría. Exacto. Svidrigailov es la transgresión sin propósito, el cinismo puro. El análisis lo define como la desesperación, la más cínica. El vicio por el vicio. Eso es. Ha cruzado todas las líneas morales, pero por aburrimiento, por pura gratificación de sus instintos. Representa una libertad vacía, una esclavitud a sus deseos que lo conduce a la nada, al suicidio. Es un callejón sin salida. Es el abismo que le devuelve la mirada a Raskolnikov. La prueba de que esa vida sin límites no lleva a la grandeza, sino a la autodestrucción. Y en el otro extremo, como un faro en esa oscuridad, está Sonia. Sonia Marmeladova. Y si Svidrigailov era la desesperación, Sonia, como dice el análisis, es la esperanza la más irrealizable. La conocemos de la forma más cruda posible, a través del monólogo borracho y desgarrador de su padre en una taberna. Si nos cuenta cómo su hija, una joven bondadosa, se ha visto forzada a prostituirse para que su familia no muera de hambre. Es una paradoja total. La sociedad la considera lo más bajo, una paria marcada con el volante amarillo, el documento de las prostitutas. Pero para Dostoyevsky y para Raskolnikov, ella representa la pureza, la redención. Claro, ¿cómo funciona eso? Pues porque su libertad es la antítesis de la de Raskolnikov. ¿No tiene nada que ver? Nada. La de ellos se basa en el orgullo, en ponerse por encima. La de Sonia nace del sacrificio, de la aceptación del sufrimiento y de un amor incondicional basado en una fe profundísima. A pesar de todo, conserva una pureza espiritual intacta. Es la idea de que la felicidad se gana con el sufrimiento. Esa es la perspectiva ortodoxa que defiende el autor. Y es a ella, y no a la policía, a quien Raskolnikov le confiesa su crimen. Ese momento es el verdadero punto de inflexión. Pero, ¿por qué a ella? Porque en el fondo, él aún no busca un castigo. Lo que busca, desesperadamente, es romper su aislamiento. Necesita un testigo. Necesita volver a conectar con otro ser humano. Y elige a Sonia porque intuye que ella, que ha sufrido hasta lo indecible, es la única capaz de comprender su miseria. Y aún así la confesión es brutal. No hay ni una pizca de arrepentimiento. Ninguna. Él le dice que no mató a una persona, sino a un piojo inútil. Su orgullo sigue ahí. Su tormento no es moral, es la humillación de haber fracasado, Se desprecia a sí mismo, pero no por ser un asesino. sino por no ser el Napoleón que creía ser, por no haber podido soportar el peso de su transgresión. Y la reacción de Sonia lo cambia todo. No lo rechaza. No. Lo abraza, llora con él y le dice lo que tiene que hacer. Ir a la plaza, besar la tierra que ha profanado y confesar. Le ofrece un camino. Le dice, aceptar el sufrimiento y con él redimirse. Él finalmente lo hace, confiesa y lo condenan a Siberia.
Pero los extractos del epílogo nos muestran algo increíble. Incluso en la cárcel su crisis no ha terminado. Para nada, el castigo legal no les sirve. Su conciencia, nos dice el texto, está tranquila. No encuentra culpa en su acto. Su único crimen a sus ojos fue haber fracasado. Exacto. Se desprecia a sí mismo y a los demás presos, que lo evitan, lo llaman ateo. Sigue atrapado en la prisión de su orgullo. La redención aún no ha llegado. Entonces, ¿cuándo llega? ¿Qué es lo que finalmente rompe ese muro interior? No es un argumento lógico, no es una revelación filosófica. Es algo mucho más simple y a la vez más profundo. El amor. Es el amor. Tras una enfermedad que es como una purga simbólica, tiene un sueño terrible sobre una plaga que hace que todos crean tener la verdad y se maten entre sí. Una metáfora de su propia enfermedad intelectual. ¿Y al despertar? Al despertar, ve a Sonia, que lo ha seguido hasta Siberia, que lo cuida. Y algo se quiebra en él. Ahí está esa escena final que es de una fuerza. El texto dice: algo pareció cogerlo a él y echarlo a los pies de ella. Lloraba y abrazaba sus rodillas. En ese instante, toda su teoría, todo su castillo intelectual se derrumba. No es que la entienda como errónea, es que simplemente, Deja de importarle. por primera vez, siente algo más fuerte que su ego. Siente amor. Y, al amar a Sonia, su aislamiento termina. Vuelve a conectar con la humanidad. Por eso, el castigo real no eran los 8 años en Siberia, era el tiempo que pasó solo dentro de su cabeza. Y de ahí la frase final, que lo deja todo abierto. Pero aquí ya empieza una nueva historia. La historia de la gradual renovación de un hombre. La historia de su renacimiento espiritual. El paso de un mundo de razón abstracta y orgullo a un mundo de sentimientos, de amor, de conexión. Ha encontrado una verdad mucho más poderosa que la que buscaba en su mente. Ha sido un viaje intenso, a través de la mente de Raskolnikov, que es un lugar de orgullo, de sufrimiento atroz, y al final de una redención ganada a pulso. No a través de la inteligencia, sino de la humildad. Es como si toda la novela fuera una advertencia gigantesca sobre el peligro de las ideas, por muy brillantes que sean, cuando se desconectan de la empatía, del corazón. Y también una meditación increíble sobre qué es la verdadera libertad. Raskolnikov busca una libertad absoluta, la de estar por encima de todo. Y lo que encuentra es la esclavitud más absoluta a su propia mente. Claro, Dostoyevsky parece sugerirnos que la verdadera libertad es justo lo contrario. No está en la autoafirmación a cualquier precio, sino en la capacidad de amar y de aceptar el sufrimiento que nos une a todos. el análisis que hemos manejado apunta a una idea final que me parece fascinante y que lo resume todo. Dice que cada persona contiene en su interior un tirano, un Napoleón, y también una víctima doliente. Mm. Y que el crimen de ese tirano interior se castiga, inevitablemente, con el sufrimiento de la víctima interior. Quizás esa sea la tensión que nos define. Y eso nos deja con una pregunta flotando, ¿no? En un mundo como el nuestro, que a menudo celebra la ambición sin límites, a quienes se atreven a traspasar las líneas, ¿dónde dibujamos nosotros esa frontera? Buena pregunta. Esa frontera entre la autoafirmación y la transgresión destructiva. Y, sobre todo, ¿qué voces escuchamos en esa encrucijada? ¿La de los Svidrigailov, que nos susurran que todo vale? ¿O la de la Sonia, que nos recuerdan que nuestra humanidad depende del otro?